Saludos a todos. Nos encontramos en una fecha de cambio de estaciones y con ello cambio de temperaturas. Llega el momento más esperado, que es el cambio de traje. Cambiamos el traje de invierno por un traje más fino adaptado al aumento de temperaturas. ¿Pero qué hacemos con el traje de invierno hasta la próxima fecha? En este vídeo te voy a explicar cómo conservar tu traje hasta la próxima vez que lo necesites para que no se estropee y no te lleves un disgusto la próxima vez que vayas a por tu traje casi pasado un año. Porque si es la primera vez que te enfrentas a un cambio de armario, te aviso que puedes estropear tu traje si no tomas las siguientes precauciones. Así que toma apuntes, coge tu traje y todos los accesorios de neopreno que no vayas a utilizar hasta la próxima fecha. Lo primero que vamos a realizar es un enjuague en profundidad para eliminar la suciedad, malos olores y lo más importante, la sal. Para eliminar bien la sal debemos llenar la bañera con agua caliente. Así nos aseguramos de que se elimine toda la sal. De no ser así, lo que ocurrirá es que esa sal se cristalizará y drenará por distintos puntos del traje generando un deterioro. Para los elementos con más olor, como pueden ser guantes o escarpines, nos ayudaremos de un poco de bicarbonato o en su defecto detergente para la ropa. Una vez transcurrido este tiempo, endulzaremos todo el equipo con agua fría. Ya tenemos el traje limpio, es el momento de secarlo. Otro punto muy importante, si tu traje es biforrado, es indiferente cómo empieces a secarlo, pero si tu traje es microporoso, entonces dale la vuelta a tu traje y que se seque primero por el interior. El motivo, si tú secas tu traje del derecho, las zonas microporosas pueden llegar a pegarse entre ellas y cuando quieras separarlas es muy probable que se rompan. Recuerda que la zona interna microporosa es muy frágil. En cambio, al darle la vuelta a tu traje, la zona externa es más resistente, seguramente sea neopreno forrado o neopreno curado, que es lo que se llama neopreno liso, como es este traje, o como vulgarmente se conoce en España, traje chicle. En resumen, primero sécalo del revés y después sécalo del derecho. Ya está seco, ahora vamos a prepararlo para la hibernación. Necesitaremos una bolsa grande y polvos talcos. Metemos primero una prenda dentro de la bolsa y espolvoreamos polvos talcos, tanto en el interior de la prenda como por el exterior. Cerramos la bolsa y agitamos bien para que se impregne toda la superficie de polvos talcos. Hacemos lo mismo con el resto de prendas. ¿Qué conseguimos con esto? Los polvos talcos nos aseguran que el traje esté siempre seco. Lo último que queremos es que el traje se pase varios meses humedecido. Según el clima del lugar donde vivas, esto puede suceder y al final se te pudriría el traje. Ya tenemos el traje listo para guardar, pero ¿cómo lo ponemos? Mi consejo es que cuelgues la chaqueta boca abajo por la cola de castor. De esta manera dejaremos la chaqueta sin arrugas y evitamos introducir ningún objeto, como puede ser una percha que podría llegar a raspar el interior y estropearlo, o deteriorar los hombros si la percha es fina. No te preocupes por la cola de castor, pues soporta perfectamente el peso de la chaqueta. En el caso de Polosub, ellos fabrican la cola de castor con un material más resistente. Sí es importante evitar ángulos muy cerrados en las zonas donde dobla la chaqueta. Para evitarlo, puedes ayudarte de cualquier elemento que le ofrezca mayor superficie para repartir mejor el peso. En mi caso me ayudo de un flotador de piscina. Con el pantalón es más complicado. Yo la mejor opción que he encontrado es colocarlo justo encima cuando uso la percha o apoyado en un perchero que tengo específico para los trajes. Si tú empleas otro sistema, te animo a que lo dejes en los comentarios y así tener otras opciones que se puedan adaptar más a las circunstancias de cada uno. Por último, solamente queda guardarlo. Esta es la parte más sencilla, pero no por ello menos importante. Debemos dejar el traje en un lugar aireado o que al menos no esté cerrado y que no le dé el sol directamente. Recuerda, el sol es el mayor enemigo de nuestro equipo. Si por cualquier motivo no dispones de un lugar a la sombra, puedes cubrirlo con una sábana. La sábana permite que transpire, absorberá incluso si hay algo de humedad y te tapará la luz directa. Con todos estos consejos que te he dado, conseguirás alargar la vida de tu traje, como he hecho yo durante 4 años con mi traje de invierno.
Espero que te haya servido este vídeo, cualquier duda déjala en los comentarios y te dejaré también este canal nuevo que he creado para ir compartiendo ahí todo este contenido específico para todos los que están comenzando y necesitan ayuda. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.